Hello, everyone, and thank you for joining Hola our a todos y gracias por acompañarnos en este séptimo webinar de Urban Shift. Soy Sharon Hill, trabajo en desarrollo sostenible urbano y me da mucho gusto darles la bienvenida a este evento donde exploraremos cómo la naturaleza urbana puede generar equidad e inclusión en las ciudades. Por supuesto que el día de hoy nos enfocamos en la Ciudad de México. Nos emociona mucho escuchar a nuestros colegas desde allá. Y antes de comenzar, recordemos algunas reglas básicas. La moderación será en inglés, pero habrá presentaciones en español también. Habrá interpretación simultánea disponible en inglés, francés y español. Busquen el globo terráqueo que se encuentra en la parte baja de la pantalla y seleccionen ahí el idioma de su preferencia. En segundo lugar, las preguntas son bienvenidas. Habrá 4 presentadores el día de hoy. También pueden hacer preguntas sobre el programa Urban Shift. Pongan sus preguntas en el cuadro de preguntas como vemos en pantalla. Gracias, Margot. Para quienes no lo sepan ya, Urban Shift es una iniciativa de Global Environment Facility, también a cargo del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, junto con World Resources Institute y CLAY, el Programa de Desarrollo Urbano, el Banco Mundial y ADB, así como C40. Urban Shift está transformando 33 ciudades en 9 países por medio de la planeación integral y creación de capacidad para generar economías más verdes y más sanas. Durante la próxima hora escucharemos algunas presentaciones y conversaciones con expertos en el tema de la biodiversidad urbana y cómo es que esta puede ser una herramienta poderosa para crear ciudades inclusivas y equitativas, así como las prácticas más recientes de la Ciudad de México. Vamos a comenzar primero con Pierre Vallot, colega distinguido a cargo del GO, o Panorama Global de UNEP. Hablará sobre las ciudades y los objetivos y después de su conferencia magistral tenemos un panel de distinguidos invitados a quienes presentaré después de la presentación de Pierre. Finalmente tendremos preguntas y respuestas. No duden en escribir sus preguntas. Estamos ansiosas ya de escuchar un poco más sobre esta relación tan compleja entre la naturaleza urbana y la equidad. Así que comencemos. Para esto invito a Pierre-Henri Boileau, director del informe GO de UNEP. Adelante, Pierre. Muchas gracias, espero que me escuchen bien. Yo voy a repasar algunas diapositivas que tienen que ver con el programa de GEO para ciudades, for cities, que se lanzó después del lanzamiento del informe global ambiental. Comenzamos buscando crearlo en 2019 y oficialmente se lanzó en noviembre de 2021. Hemos contado con un grupo de autores muy distinguidos quienes nos han ayudado a entender lo que implica ser una ciudad verde y justa. También tenemos un comité asesor con Cities Alliance, el Instituto Internacional del Medio Ambiente, UIA, y el Instituto de Vivienda Urbana, así como el Consejo Global de Ciencias y Medio Ambiente, quienes son parte de nuestro comité asesor. Durante 2 años se realizó esta investigación y les voy a pedir que pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. El informe cuenta con 5 capítulos. En el primero creamos el contexto con una explicación de la necesidad de geo para ciudades. Al momento de producir este informe se dieron hallazgos sobre la necesidad de eliminar los combustibles fósiles y transformar nuestro sistema alimentario, lograr economías circulares, etcétera. Todo esto proveniente del informe
y explicando lo que significa esto para las ciudades en general. También buscamos explorar cómo funcionan las ciudades en una dinámica urbana para la acción ambiental, así como las barreras que pueden darse en las ciudades que evitan el logro de esta acción ambiental. Con tres bloques esenciales en el informe, los de economía, de hábitat y educación. Hay diferentes elementos que las ciudades deben superar antes de poder ser ciudades verdes y ciudades justas. También se exploró el estado del ambiente en las ciudades, cómo las ciudades pueden funcionar para las personas y para el planeta, desarrollando una visión de lo que sería una ciudad verde y una ciudad justa. Y por último, exploramos las rutas para lograr esta visión. Y a continuación, queda claro desde la perspectiva de nuestro análisis que la biodiversidad, la naturaleza en las ciudades, alrededor de las mismas también, ayuda de manera drástica a mejorar las vidas de los residentes en entornos urbanos y también puede guiarnos en lo que conocemos como la gentrificación verde. Es una falta de equidad en las ciudades donde los espacios verdes solo están disponibles para aquellos que cuentan con los medios económicos y el poder. Entre las personas que se encuentran en mayor desventaja en las ciudades no suelen tener acceso a estos bienes, así que esta es una transformación que en la que la ciudad tiene que tomar en cuenta los servicios naturales de ecosistemas que ofrece la naturaleza, además de la necesidad de que todos los habitantes de la ciudad puedan tener acceso a estos servicios de ecosistemas. Los servicios de ecosistemas de los que hablamos aquí son servicios de aprovisionamiento que se encuentran quizá fuera de las ciudades, con alimentos, medicamentos y combustibles que se producen para la ciudad, servicios regulatorios que pueden ocurrir al interior de una ciudad, por ejemplo, un hábitat natural, producción de agua limpia y aire puro, así como servicios culturales, tales como aquellos para efectos recreativos y espirituales que se ofrecen también en las ciudades a cargo de la naturaleza. Pero siempre tenemos que analizar el tema de la equidad. Los recursos biológicos al interior de las ciudades están divididos y distribuidos de forma no equitativa. Aquellas personas con más poder y más riqueza tienen más acceso a espacios verdes, así como a una vivienda con espacios verdes, mientras que aquellas personas que se encuentran subrepresentados o en desventaja suelen no tener acceso a ello. Por supuesto que la reducción de servicios de ecosistemas, eh, cuando hay un daño a la naturaleza, las ciudades pueden intensificar esta situación, exacerbando el impacto que esto causa, sobre todo en la población en desventaja en diferentes, y esto además puede llevar a sesgos de equidad y injusticias contra estas personas subrepresentadas y ciertos géneros también. Así que buscamos encontrar la respuesta a la pregunta, ¿qué se necesita para tener una ciudad más inclusiva y equitativa con naturaleza? Y la idea es intentar crear esto y recrear esta ciudad verde, pero considerando el espectro de la equidad. Y para esto, la visión debía dividirse en tres dimensiones, una de las cuales es de ciudades circulares neta cero, donde la energía, el agua, los residuos, las emisiones se gestionan todos de una manera que es para el beneficio de los ciudadanos. Otra dimensión que es la de la creación de resiliencia dentro de las ciudades, garantizando su sostenibilidad ambiental, lo cual, bueno, tiene que ver con ciudades que ofrecen espacios naturales, entornos y urbanismo, todo sostenible, integrado al proceso y planificación de la vivienda en la ciudad. Y por último, la tercera dimensión, la que llamamos de ciudades inclusivas y justas, la cual cuenta con un componente de multiespecies, donde el ser humano no es el único residente de una ciudad, porque hay vida animal, porque hay vida biológica que se puede encontrar, flora y fauna en la ciudad que se debe reconocer y convertirse en parte de la ciudad. Esta era nuestra visión y nos enorgullece haber intentado, en medida de lo posible, tomar esta visión y darle una óptica de soluciones para lograr rutas que nos permitan llegar a esas tres dimensiones. Hablaré más específicamente sobre las ciudades inclusivas y justas.
Esto lo veremos en la siguiente diapositiva. Sorry, next slide, please. Siguiente, por favor. All right, so this inclusive and just city requires what we Lograr una ciudad justa e inclusiva requiere una renaturalización de la ciudad, pero con equidad. Y para esto hay 4 vías principales que nos permiten lograrlo. La primera es asegurar el acceso al derecho a la ciudad para una gama de diferentes especies, transformando los procesos urbanos de gobernanza, así como profundizando las prácticas democráticas, lo cual permite reconocer que una ciudad en sí misma no es únicamente un hábitat para el ser humano, sino que también es el hábitat de la flora y la fauna que en él radican y otras formas de vida que también deben tener acceso y derecho a la ciudad y a sus beneficios. La segunda ruta es una de construcción de la justicia más allá de la ciudad. Reconocemos que las ciudades dejan una huella ambiental grande y debemos atender los impactos que las ciudades imponen en estas distancias y en estos lugares donde se siembran los alimentos, se extraen los combustibles, de donde los recursos provienen desde el exterior hacia el interior de las ciudades, desde otras ubicaciones. Debemos tener el reconocimiento del impacto que tiene la ciudad en estas latitudes y atenderlo con justicia. Y antes de pasar a la última dimensión, debemos también inyectar consideraciones de equidad, tales como la justicia racial, en la búsqueda de una sostenibilidad ambiental. Debe ser parte del desarrollo del entorno de una ciudad sostenible. Y por último, para lo que necesita una ciudad justa y verde, requiere un esfuerzo de renaturalización de la ciudad, de reinyectar la naturaleza a la ciudad, logrando para todos los habitantes una biodiversidad urbana para el bienestar de sus habitantes, aprovechando y provisionando servicios de ecosistemas que ayude también a reducir el impacto de los choques climáticos. Las ciudades reciben muchos impactos de eventos climáticos y también se requieren de sistemas de transporte eléctrico, de manera que se busque maximizar la mitigación que las ciudades pueden ofrecer ante esta crisis climática. Y estas 4 rutas están definidas y bien explicadas al interior del informe Geo4Cities y requieren de una acción muy relevante, no solo a nivel gobierno, sino también a nivel empresas y a nivel individual, a nivel sociedad, para poder lograr una buena gestión y una buena producción, así creando una ciudad verde y justa. La ruta está ahí, la visión existe. Creo que es algo de gran utilidad contar con la ciencia y la evidencia detrás de ellos para lograr que sea una realidad y que se puedan implementar en las ciudades el día de hoy. Les agradezco mucho por su atención. Una disculpa. Bueno, gracias, Sharon. Y hay una necesidad urgente de reconfiguración. Estos son los hallazgos principales de Geo4Cities. Necesidad de reconfigurar cómo funcionan las ciudades para poder atender los problemas ambientales críticos con resultados justos para las personas y la naturaleza. No es algo fácil y no tenemos una guía simple que seguir, pero debemos inspirarnos y actuar a partir de la información con la que contamos y debemos también tomar riesgos para poder confrontar los problemas subyacentes, sobre todo cuando sea un momento oportuno. Esto suele ser al momento de una crisis, hay una oportunidad de cambio para la transformación y de esta manera este riesgo se puede atender en el momento más oportuno y el futuro es posible para nuestras ciudades y el planeta, así que debemos apresurarnos en tomar acciones para que estas visiones se conviertan en realidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo estuve ahí desde el comienzo del informe. Ha sido fantástico compartir esta experiencia con estas grandes mentes. Me parece interesante el enfoque multidimensional que tiene la equidad. Escuchándote como
una excelente introducción para este panel. Me parecen muy interesantes estos comentarios. Les pido ahora a los panelistas que por favor nos acompañen en este escenario virtual. Enciendan su cámara para que nos puedan contar cómo lo que acaba de contarnos Pierre se puede aplicar a las ciudades, sobre todo con un enfoque muy especial al trabajo que se realiza en la Ciudad de México. El día de hoy nos acompañan John Rob Paul, gerente de Knowledge y Partnerships de Urban Shift en WRI, que nos hablará sobre cómo los espacios verdes pueden promover la equidad en las ciudades. Gracias, John Rob. También nos acompaña José Alberto Lara Pulido, fundador de Ecopolíticas, quien también nos contará sobre los hallazgos del mapeo de guía urbana de la Ciudad de México realizado recientemente. Muchas felicitaciones por ese trabajo, José Alberto. Michelle Montijo nos acompaña también. Ella es coordinadora de estrategias de biodiversidad de la Secretaría del Medio Ambiente en la Ciudad de México, de la SEDEMA. Gracias y bienvenido. Last but not least, Finalmente, nos acompaña Luisa Miranda Morel, gerente senior del Foro de Climático de Acción Inclusiva y de Academias de C40 Cities, trabajando muy de cerca con C40. Así que agradecemos mucho esta participación el día de hoy, Luisa. Bueno, primero vamos con John Rob, para quien tengo algunas preguntas para poder iniciar con nuestra conversación. Cuando el acceso a espacios no es equitativo en las ciudades, ¿cómo podemos crear una herramienta poderosa que promueva la equidad? ¿Y cuáles son algunas de las consideraciones a tomar en cuenta para así garantizar sus efectos en las intervenciones? Muchas gracias, Sharon, por esta amable introducción y por invitarme a participar en un tema tan importante para mí. Me da mucho gusto poder estar aquí para compartir algunos de los aprendizajes de los últimos años. En cuanto a tu primera pregunta de qué está en juego cuando el acceso no es equitativo al espacio verde en la ciudad, dicho de manera simple, cuando el espacio verde no está distribuido ni planeado correctamente de forma no intencional, puede empeorar las desigualdades sociales. La expansión y la protección de los espacios verdes sin un esfuerzo intencional de lograr la equidad social, que como sabemos busca crear resultados justos para todos, puede empeorar cuando hay la desigualdad social y reforzar la falta de espacios de beneficio que ofrecen los espacios verdes a las comunidades. Creo que no es un secreto aquí que los residentes de más bajos ingresos, quienes normalmente tienen un menor acceso a los espacios verdes urbanos de calidad, suelen vivir en lugares más calientes, más altas temperaturas, más contaminación ambiental, reciben los peores impactos de las olas de calor y de las inundaciones también, que sus contrapartes que viven en áreas más verdes y generalmente con más recursos económicos en las ciudades. Y esta correlación de los impactos y la falta de estas amenidades verdes se está reconociendo cada vez más al interior de las ciudades y de sus profesionales como una causa de preocupación y un punto que requiere tomar acciones. Existen muchas razones detrás de ello, detrás de esta correlación que existe entre la falta de acceso a espacios verdes y las desigualdades sociales. En primer lugar, instalar y mantener una infraestructura verde, tal como parques, pequeños bosques o áreas boscosas, árboles, bancos de ríos, etcétera, generalmente representa costos altos que las comunidades de menores ingresos generalmente no logran, poder cubrir estos costos. Adicionalmente, las diferencias entre la representación política de estas comunidades se yuxtapone con frecuencia a los intereses a corto plazo de las ciudades, que es atraer a turistas, así como residentes con mayor poder adquisitivo, lo cual puede afectar también los espacios públicos. Número tres, el uso del suelo y las decisiones del uso de parques e infraestructura verde, también de manera desproporcionada y quizá no intencional puede desplazar a las comunidades en mayor pobreza, quienes no cuenten con los derechos de uso y representación apropiada.
4, los espacios urbanos verdes también pueden crear barreras de acceso equitativo cuando no se diseñan con el objetivo explícito de cubrir las necesidades de personas en desventaja o grupos tales como mujeres, personas con discapacidad, personas adultas mayores, jóvenes, etcétera. Así que la densidad, el tipo de mantenimiento requerido por la vegetación en espacios urbanos verdes generalmente afecta la seguridad del uso de los espacios y el tiempo, lo cual varía por género, razas, estatus socioeconómico, etcétera. Por ejemplo, un parque urbano en algún área que carece de espacios verdes se podría pensar que es una buena idea, que su resultado será la reducción de la desigualdad social, pero si no tomamos en cuenta en la planeación y mantenimiento en esta etapa lo que se tendrá que hacer para que el parque sea un espacio seguro, podríamos estar sin querer evitándole el acceso a las mujeres. Por ejemplo, si no hay suficiente iluminación cuando está oscuro en la noche, o si la vegetación, por ejemplo, está demasiado crecida, el mantenimiento no es frecuente. Esto podría ser una barrera que impida a las mujeres acceder a estos espacios y usarlos de manera constante y segura. Y la número 5, las comunidades de más bajos ingresos también. Se tiene el aumento de la gentrificación verde que mencionó Pierre, que es el acceso a amenidades verdes cuando éstas están creando un mayor alejamiento y una exclusión de las comunidades al transformar estos lugares sin realmente atender las necesidades de sus residentes actuales. Si no se tiene la regulación y la planeación adecuada, puede esto aumentar el precio de las viviendas y así expulsar a los residentes de bajos ingresos que han vivido en esa área en particular durante mucho tiempo. Hay muchos ejemplos de ciudades en el mundo donde esto ha ocurrido y la cosa siempre va igual. Un nuevo parque, un nuevo espacio verde aumenta el valor inmobiliario, atrayendo más personas de altos ingresos, lo cual a su vez termina por impulsar y sacar de ahí a las personas que llevaban más tiempo ahí. En el lado positivo de esto, de estas historias de gentrificación verde, es que nos ofrecen lecciones para aprender y para mejorar. En cuanto a tu segunda pregunta, Sharon, sé que no tengo mucho tiempo. ¿Cómo la naturaleza puede ser una herramienta poderosa que promueva la equidad en las ciudades? Sabemos que la naturaleza, de diferentes formas, desde los bosques hasta la arquitectura, la agricultura urbana, soluciones basadas en la naturaleza puede ayudar a las personas en las ciudades de muchas diferentes maneras, desde mejorar la igualdad hasta reducir el calor extremo, a mitigar los impactos de la inundación, promover la salud física y mental, mejorar las oportunidades de incluso de seguridad alimentaria y de sustento, entre otros. Pero para que esto funcione, para que la naturaleza y las ciudades ofrezcan esos beneficios de manera equitativa a todos los residentes, incluyendo a aquellos grupos marginalizados, las intervenciones deben planearse con cuidado. El mensaje principal aquí es que los espacios urbanos verdes pueden ser una herramienta valiosa para nivelar el campo, pero para lograr esto los proyectos deben buscar mejorar siempre los espacios de manera justa y siempre involucrando a la comunidad. Tres consideraciones principales. Número uno, los municipios, las ciudades deben establecer un liderazgo político fuerte que priorice a las comunidades subatendidas en los proyectos de infraestructura, protegiendo los beneficios a largo plazo de los intereses económicos a corto plazo. Más que protegerlo, equilibrarlo. Número dos, una participación de la comunidad a la que se está buscando beneficiar. Es esencial para lograr que la comunidad esté de acuerdo y que sientan un sentido de agencia en la expansión verde. Lo que me recuerda a un encabezado de enero de 2019 de New York Times que decía, árboles gratis, los residentes dicen no, gracias. Esto se trataba de que, bueno, entraba a detalle este artículo de que los residentes, esto fue en Detroit, en comunidades marginalizadas, no querían árboles gratis. Una iniciativa que planeaba mejorar su medio ambiente a nivel local y ofrecerles beneficios, pero ellos no los querían porque esto agregaba costos de mantenimiento que ellos en el futuro tendrían que pagar. Así que esta es una consideración a tener en cuenta. Hay que participar con la comunidad cuando se está planeando un proyecto de espacio urbano verde. Y número tres, explorar
el uso de y aprovechar el financiamiento innovador aquí es clave. Sabemos que la planeación equitativa verde requiere de financiamiento innovador para ayudar a los gobiernos de las ciudades a llevar espacios verdes a vecindarios desatendidos, protegiendo además contra la gentrificación verde. Las ciudades pueden hacer esto explorando, por ejemplo, bonos de impacto, lo que permite a los gobiernos municipales a compartir el riesgo con los inversionistas, reduciendo así su responsabilidad y su costo inicial de financiar estos proyectos. Adoptar una óptica social en las tomas de decisiones para ciudades verdes puede ayudar que estos espacios se conviertan en una herramienta que ayudará a atender las desigualdades que existen en las ciudades. Y mucho de este trabajo lo hacemos en Urban Shift, así que por favor, búsquenos o exploren nuestro sitio web para buscar más información. Muchas gracias. Muchas gracias, John Rob. Me gusta mucho esta perspectiva de que los espacios verdes sean espacios útiles, porque tienen que ser parte de las vidas de los habitantes de la ciudad. Y si lo vemos desde esa perspectiva, esto lo hace más equitativo. Mucho que nos das que pensar And from a global perspective, desde una perspectiva más global. Ahora vamos a adentrarnos a la experiencia de la Ciudad de México. La Ciudad de México es una de las ciudades que está a la vanguardia del aprovechamiento de la naturaleza para ofrecer un futuro más equitativo y más sostenible. Cuando pensamos en la Ciudad de México sabiendo que la ciudad es una ciudad con una perspectiva muy urbana, para mí fue una sorpresa muy grata conocer la cantidad de iniciativas que están floreciendo en esta capital, muchos de ellos por iniciativa ciudadana con el apoyo del gobierno local. Así que ahora para mí es un placer presentarles a José Alberto Lara Pulido, fundador de Ecopolíticas, quien ha jugado un papel fundamental en un proyecto que nos ayuda a entender un poco el estado de la naturaleza en la Ciudad de México, así como sus implicaciones en la población. Adelante, José Alberto. Él, junto con su equipo en Ecopolíticas, busca la distribución de jardines urbanos en la Ciudad de México, huertos urbanos, correlacionándolo con datos socioeconómicos, lo cual es muy relevante para la conversación de hoy. José Alberto, cuéntanos algunos de los hallazgos clave de este ejercicio. Gracias, Sharon, por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí. Les voy a mostrar un par de diapositivas con los resultados y algunos enlaces hacia estas áreas verdes en la Ciudad de México. Como lo ha dicho ya Sharon, creamos un mapa de jardines urbanos. En la Ciudad de México se realizó este trabajo reciente, este año, en los últimos 3 meses, y para esto se visitaron muchos jardines urbanos en la ciudad y tuvimos que hacer preguntas y a jardineros, por ejemplo, sobre otros jardineros y demás, para poder acceder a estos 160 jardines urbanos de la Ciudad de México. Siguiente diapositiva, por favor. Hablaré primero sobre el mapeo y sobre la relación que existe entre la marginalización y los espacios verdes y la relación entre los espacios verdes y los jardines urbanos, y finalmente la relación entre la marginalización y los jardines urbanos. Siguiente. Este es el mapa. Lo encuentran en Google Maps. Vemos acá un enlace breve. Este es para un enlace a Google Maps. Pueden copiarlo si lo desean, o quizá alguien pueda colocarlo en el chat. Ahí podrán encontrar estos 163 jardines urbanos que visitamos. Hicimos una larga encuesta, un par de horas por jardín. Nos permitió esto recopilar bastante información sobre las prácticas de gestión, de gobernanza, de gastos, entre otras dimensiones. En este mapa ustedes pueden apreciar únicamente el lugar
de donde se encuentra el jardín, así como algunas fotografías de dichos jardines. Tenemos un informe sobre estos datos, el cual aún no está disponible al público. Sin embargo, si les interesa, se los podemos compartir. Solo tienen que solicitarlo. Lo que hemos encontrado en estas visitas a estos jardines es que, para empezar, los jardineros están bastante dispuestos a colaborar y fortalecer con su trabajo estos vínculos entre jardines urbanos, lo cual no es de sorprendernos, ya que sabemos que estas son personas que están verdaderamente deseosas de participar y colaborar en estos procesos. Esto lo hemos confirmado con nuestros datos, y también el hecho de que la propiedad de la tierra es un problema. Existen algunos ejemplos de jardines que están ocupando de manera irregular, con algunas incluso disputas entre propietarios de eh, los terrenos. No es un problema generalizado, sin embargo, existe en una proporción de estos jardines. La mayoría de estos son jardines pequeños y no generan ingreso suficiente, dependen en gran medida de los recursos ambientales y del gobierno. Y en general, la situación de vulnerabilidad evita que se logre una mayor sostenibilidad, lo cual nunca es una sorpresa, es un hallazgo común. Eh, Tampoco son una fuente de cultivos comerciales. Logran funcionar y operar estos huertos, ya que ofrecen otros beneficios no monetarios, tales como la cohesión social, la recreación, la educación como espacios educativos. No encontramos ningún hallazgo que realmente no fuera esperado. Sospechábamos estos resultados, sin embargo, logramos ya confirmarlos con datos reales. Es la relación entre las áreas verdes y la marginalización. En México, la marginalización se mide mediante un índice que toma en cuenta los datos sociodemográficos y económicos a nivel de cada hogar, con lo cual se construye un índice que cada año publica a una institución del gobierno. Este índice se clasifica en cinco: de muy alta marginalización, alta, media, baja y muy baja. En este mapa podemos ver en color rojo las áreas donde la marginalización es alta o muy alta en la Ciudad de México, y donde se encuentran los índices más bajos de todos. Como pueden apreciar, la relación es negativa entre los espacios verdes y la marginalización. Y con esto me refiero a que en aquellos lugares donde la marginalización es mayor, eh, hay un menor acceso a espacios verdes. Esto en concordancia con lo que nuestros colegas anteriormente han mencionado en sus presentaciones. Esta es la relación entre los espacios verdes y los huertos urbanos o jardines urbanos. No es un análisis a gran profundidad, son imágenes que, más que hacernos respuestas, nos plantean preguntas. Y aquí nos plantea preguntas interesantes. 23 huertos urbanos, solamente 23 se encuentran dentro de áreas verdes. Esto es una aproximación, una ilustración que nos
indica que existe quizá una posibilidad de que el jardín urbano tiene una correlación negativa hacia los espacios verdes. Voy a decir esto en español. Hay una relación negativa entre donde hay huertos urbanos y áreas verdes, posiblemente porque los huertos urbanos están supliendo una función que no está supliendo el acceso a áreas verdes. I will continue in English. Sorry for that. The next slide. Bien, esta es la correlación entre la marginalización y los huertos urbanos. Lo que podemos apreciar aquí es una correlación espacial menor entre los huertos urbanos y la marginalización. Lo que nos deja aquí la pregunta es, ¿estos huertos urbanos están cerrando quizá estas brechas sociales, quizá están proporcionando un sustituto a estos espacios? Esto es un modelo no estadístico, solamente es un modelo que nos plantea preguntas que van surgiendo como resultado de nuestro trabajo sobre huertos urbanos. Pero consideramos que es información muy útil para que la Ciudad de México pueda probar esta relación existente en un futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, José Alberto. Y yo voy a querer saber la respuesta cuando la tengan. No sé los demás, pero de verdad se ve como que sería muy interesante el resultado para entender mejor la correlación en la Ciudad de México. Pero bueno, ya escucharemos más de parte de la Ciudad de México, porque a continuación nuestra siguiente presentadora de SEDEMA, Michelle Montijo, representando a la Secretaría de Medio Ambiente de la ciudad, que nos hablará sobre la equidad y la inclusión en las ciudades, en las estrategias verdes. Michelle, los huertos urbanos se identificaron como uno de los retos menos atendidos del acceso a los espacios verdes y a la implementación de la estrategia verde de la Ciudad de México. Cuéntanos un poco más al respecto. ¿Cuál es el enfoque que le están dando y cuáles son sus consideraciones en cuanto a la distribución y los beneficios sociales? Sí, muchas gracias, Sharon. Muchas gracias al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente por esta invitación y por la colaboración que tenemos para impulsar estos temas. Muchas gracias también por el apoyo con la traducción. Yo les voy a contar justo un poquito acerca de estas preguntas, Sharon, y me gustaría dar un poquito de contexto antes. Más o menos ya nos comentabas tú en la introducción de que cuando pensamos en la Ciudad de México normalmente asociamos con infraestructura gris. Sin embargo, en el caso de la Ciudad de México, pues bueno, tenemos justo esa grata sorpresa o también fortuna de que la mayor parte del territorio de la Ciudad de México es suelo de conservación o suelo rural. ¿Me podrían ayudar con la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. Y como les comentaba, en realidad, pues la Ciudad de México ocupa menos del 1% de la superficie del territorio de nuestro país. Es decir, es una entidad muy pequeñita y sin embargo alrededor de la sexta parte de la población de nuestro país habitamos en la Ciudad de México. Habitamos en el territorio alrededor de 9 millones de personas y en la zona metropolitana somos alrededor de 22 millones de personas. Como les decía, alrededor del 59% del territorio del país, esto que observamos en color verde en el mapa, es suelo de conservación, suelo rural. Y en esta parte del territorio es en donde se distribuye la mayor riqueza biológica de la ciudad. Es decir, existen 6 de los 10 tipos de vegetación en la ciudad. La mayor parte de ellos está concentrada en esta zona, en el suelo de conservación, y habita también una gran diversidad biológica en términos de especies. Aproximadamente el 12% de la biodiversidad de nuestro país se distribuye aquí en la Ciudad de México, y hay una gran cantidad de especies endémicas, de endemismos. La siguiente, por favor.
Y justo pues esto representa un gran reto para la Ciudad de México, ¿no? Cómo contener esta presión de la población urbana, del desarrollo urbano sobre la naturaleza y cómo recuperar la naturaleza al interior de la ciudad. Pues bueno, estos retos son abordados a través del programa ambiental y de cambio climático de la Ciudad de México, que tiene estos 7 ejes que observamos aquí. El primero tiene que ver con la revegetación urbana y rural, la recuperación de ríos y otros cuerpos de agua, el manejo sustentable del agua, reducir los residuos sólidos, contar con una movilidad, un sistema de movilidad integrado y sustentable, mejorar la calidad del aire y esto que hemos llamado ciudad solar. El propósito de estos 7 ejes pues está encaminado a reducir nuestro impacto y garantizar el derecho a un medio ambiente sano, temas que están reconocidos en la Constitución de la Ciudad de México y con ello se busca pues mejorar las condiciones ecológicas de la ciudad para el beneficio de las personas, pero también de los demás seres con los que existimos. Y específicamente hablando, ¿me ayudan con la siguiente, por favor? Específicamente hablando del tema de infraestructura verde, de espacios verdes, pues bueno, la Ciudad de México contamos con el Programa Especial de Infraestructura Verde, que tiene como principal objetivo el desarrollar, contar con una red de espacios verdes integrados, conectados, balanceados, diversos, que ayuden a mejorar la resiliencia de la ciudad, pero también a incrementar la distribución, la accesibilidad a los espacios verdes dentro de la ciudad. Entonces, pues bueno, a partir de reconocer en la ciudad estas 9 regiones, la ciudad se ha dividido en 9 regiones, cada una de ellas delimitadas por las condiciones similares en cuanto a elementos naturales, elementos sociales, considerando el índice de habitabilidad de cada uno de estos espacios, a partir del inventario de áreas verdes, de la biodiversidad que existe en estos espacios, pues se han reconocido estas 9 regiones en donde se han definido proyectos orientados a hacer frente al cambio climático, a incrementar la biodiversidad en la ciudad, conectar estos espacios, mejorar la conectividad ecológica, hacer un uso sustentable del agua, disminuir los riesgos que existen en la ciudad, incrementar el acceso a las áreas verdes. En Ciudad de México, como veíamos en el mapa, la parte sur de la ciudad, existe, ¿no?, todo esto que le llamamos suelo conservación, donde están estos ecosistemas naturales, bosques, pastizales, matorrales, y es en donde si contabilizamos la superficie verde por habitante, pues es en donde hay una mayor superficie de áreas verdes por habitante, pero hay alcaldías en donde hay menos de 2 metros por cuadrados de áreas verdes por habitante. Entonces, la idea justo a través del programa de infraestructura verde es incrementar también la accesibilidad a estos espacios naturales y, por supuesto, incrementar el disfrute de estos espacios. La que sigue, por favor. Y lo que hemos en conjunto con las distintas áreas que integran la Secretaría de Medio Ambiente, lo que hemos trabajado es identificar cuáles son los riesgos que existen en la Ciudad de México en términos de deslaves, de inundaciones, cómo están distribuidas las áreas naturales, las áreas verdes al interior de la ciudad, cómo están distribuidos distintos espacios, categorías de espacios, pudiendo ser áreas naturales protegidas, áreas de valor ambiental, parques urbanos, bosques urbanos que tenemos en la ciudad, de tal forma que se identifiquen cómo se pueden ir conectando, cómo puede ir incrementando la conectividad al interior de la ciudad entre estos espacios verdes, pero también cómo se puede mejorar la accesibilidad. A partir de analizar todas estas cuestiones, la habitabilidad, la distribución de áreas verdes, los riesgos a deslaves, inundaciones, cómo mejorar la conectividad y la accesibilidad, es que se han definido proyectos prioritarios para realizar en el corto, mediano y largo plazo dentro de la ciudad. Y es entonces aquí en donde
la siguiente, por favor, donde se enmarcan todas las acciones de revegetación que se han llevado a cabo en la ciudad. Actualmente, hasta la fecha de 2019 a la fecha, se han plantado alrededor de 34 millones de árboles y otras plantas. Esto ha implicado, por supuesto, dirigidas, ¿no?, bajo estos enfoques que comentaba hace un momento, pero esto ha implicado incrementar la producción de plantas en los viveros, incrementar también el uso de especies nativas dentro de la ciudad, el buscar distintos tipos de intervenciones, por ejemplo, a través de jardines para polinizadores, ¿no? También de la recuperación de rehabilitación socioambiental de áreas naturales protegidas, a través de jardines para polinizadores y otras acciones como lo vamos a comentar ahora. La siguiente, por favor. Estos son, por ejemplo, bueno, son algunos ejemplos de la rehabilitación socioambiental de áreas naturales protegidas que justo están encaminadas a incrementar el acceso a estos espacios. Algo que sucede en la ciudad es que la mayor parte de la población desconoce que en la Ciudad de México existen 25 áreas naturales protegidas al interior de la ciudad. Normalmente cuando pensamos en áreas naturales protegidas, pues bueno, pensamos en salir de la ciudad para poder llegar a estos espacios naturales. Sin embargo, en la ciudad existen 25 áreas naturales protegidas. Entonces, parte de los esfuerzos están encaminados también a mejorar las condiciones de estos espacios para que sean accesibles, para que sean sitios seguros, para que sean sitios adecuados para la recreación, para la visitación. Entonces, estos son algunos ejemplos de las áreas naturales protegidas que se han recuperado. La siguiente, por favor. Y en términos de huertos urbanos, como lo comentaba hace un momento José Alberto, pues bueno, hemos tenido esta afortunada colaboración con el Programa de las Naciones Unidas, justo para poder hacer un diagnóstico que nos permita impulsar los huertos urbanos como una solución basada en la naturaleza en la ciudad. Este trabajo, pues bueno, o esta colaboración ha tenido estos propósitos de conformar una red de huertos urbanos que nos permita fortalecerlos y multiplicarlos. En efecto, ahora gracias a el trabajo del equipo de ecopolíticas que justo José Alberto nos acaba de compartir, pues ya tenemos identificados este mapeo de huertos que esperamos seguir enriqueciendo en el futuro. Esto pues nos aporta una línea base acerca de las condiciones, los retos que enfrentan estos espacios, pero también nos ha permitido justo establecer una conexión con estos huertos de tal forma que vayamos integrando un sistema de huertos que permita ir multiplicando pues estas experiencias. El sistema de huertos ahora de la Ciudad de México está conformado por distintos nodos. Hay un nodo de huertos comunitarios, un nodo de colectivos de huerteros, otro nodo de huerto escuelas, un nodo del sector público, de las distintas dependencias que conformamos el gobierno de la ciudad, de las alcaldías, para poder apoyar estos espacios. Y la idea es que estos nodos se vayan fortaleciendo, incorporando a otros actores, pero también multiplicando, creando, por ejemplo, un nodo en unidades habitacionales y de esta manera poder incrementar esta red de huertos. Asimismo, esta colaboración, pues bueno, nos está permitiendo también identificar estos otros espacios dentro de la ciudad que tienen potencial para establecer huertos urbanos y que estos huertos urbanos formen parte de la red de infraestructura verde, con esto, que es esto que yo comentaba hace un momento. Y me gustaría dar ya para finalizar otros dos ejemplos de cómo estamos abordando el tema de recuperar la naturaleza al interior de las ciudades, pero con este enfoque social. La siguiente, por favor. Tenemos un programa de Michelle, jardines. ¿Sí? unfortunately, we don't have that much time Nos hemos anymore. quedado sin tiempo, desafortunadamente. Por favor, un minuto nada más para terminar. Necesitamos Sí, pasar. perfecto, sí, sí.
Pues bueno, tenemos estos dos programas, el programa de jardines para polinizadores, que justo, pues bueno, lo que busca es incrementar las áreas verdes con plantas nativas para polinizadores, de tal forma que se puede incrementar el hábitat disponible para estas especies. Y este programa tiene un enfoque de género muy importante, puesto que está enfocado a capacitar a mujeres en temas de jardinería ambiental para que sean ellas quienes lideren estos proyectos o estas iniciativas dentro de sus comunidades para el establecimiento de jardines para polinizadores. Igualmente, pues bueno, esto ha sido apoyado, ¿no? No nada más con la capacitación, sino también con la elaboración de otros materiales como una guía para poder establecer jardines que está disponible a todas las personas, ¿no? Y el otro programa que quería comentar justo es el programa de cosecha de agua de lluvia. La mayor parte de la ciudad, del agua que consumimos en la ciudad, pues proviene de otras cuencas fuera de la ciudad. Y esto, pues bueno, nos está llevando también a buscar fuentes sustentables para abastecer a la población de agua. Alrededor del 35% de la población no tiene un acceso suficiente al agua y por lo tanto este programa está enfocado a instalar sistemas de captación de agua de lluvia en estos sitios en donde hay una mayor escasez del recurso hídrico y esto ha tenido un impacto muy importante también en las mujeres, puesto que las mujeres son quienes sobre todo se encargan de las tareas de abastecimiento de agua y esto ha ayudado justo a que el tiempo que ellas invierten en conseguir agua para poder solventar sus necesidades, pues se vea disminuido justo a raíz de poder contar con estos sistemas de captación de agua de lluvia. Entonces, pues estos son algunos de los números, ¿no? De este programa y Thank you, Michelle. pues bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, y disculpa por la interrupción. Muchas gracias por compartirnos la experiencia tan enriquecedora de la Ciudad de México. Y bueno, sin más, vamos a cederle la palabra a continuación a Luisa de C40. La Ciudad de México ha presentado acciones muy concretas y mucha complejidad también en este tema. ¿Podrías contarnos un poco sobre las recomendaciones a otras ciudades para así asegurar que la naturaleza y el desarrollo de las soluciones basadas en la naturaleza en las ciudades beneficia a los más vulnerables? Sí, gracias, Sharon. Creo que me voy a saltar algunas diapositivas para ahorrar tiempo. Vamos, bueno, les agradezco a los presentadores antes de mí por sus maravillosas presentaciones. Me da mucho gusto escuchar, sobre todo de la Ciudad de México. Mi primera recomendación tiene que ver con la pregunta de cómo beneficiar a los más vulnerables. Para empezar, tenemos que definir qué significa beneficiarlos, qué significa vulnerabilidad y de qué vulnerabilidad estamos hablando y de quién. La vulnerabilidad la entendemos como una combinación de factores tales como la exposición, la sensibilidad y la capacidad de adaptación. Y se sugiere aquí que las soluciones de la naturaleza y su diseño puede ayudar a reducir la exposición, así como mitigar el impacto de sensibilidades preexistentes que pudieran contar en la población al cambio climático, así como mejorar la capacidad de adaptación, como por ejemplo mujeres polinizadoras en México apoya a las mujeres con habilidades y liderazgo. Esa es la primera. La siguiente. Lo segundo es que para pensar realmente de qué vulnerabilidad y de quién estamos hablando, es importante que las ciudades reconozcan que la capacidad de exposición y de adaptación se definen por una gama de diferentes características que se traslapan, lo cual también ya ha quedado claro en esta presentación con otros presentadores. A la izquierda vemos, bueno, esta diapositiva que viene de expertos en diseño universal, que es muy útil y nos ayuda a entender la gama de posibilidades que causan las diferentes discapacidades de diferentes índoles, así como el género y la edad, lo cual puede definir el nivel de vulnerabilidad de un individuo. Hay otras características que vemos a la derecha: género, grupo étnico y racial, grupo indígena, que pueden ser parte de la intersección de las posibilidades. Estas características que se traslapan pueden intensificar el nivel de vulnerabilidad o riesgo de un individuo y por lo tanto no deben dejarse de lado al momento de diseñar soluciones basadas en naturaleza para beneficio de los más vulnerables.
La pregunta entonces es cómo. Existen diferentes métodos, pero hay un par que quisiera sobre todo resaltar como algunas de las mejores prácticas en mi opinión. La primera, que es el mapeo. José Alberto ya nos demostró la importancia de un mapa, la, el índice de marginalización y los indicadores que son importantes para atacar la vulnerabilidad. Así que elevar ese enfoque nos parece algo esencial, y quisiera también mencionar la ciudad de Barcelona y su experiencia con indicadores tales como la pobreza de energía, salud mental, accesibilidad y nutrición en la ciudad. Al crear un mapa, sí encontraron el hecho de que las mujeres estaban reportando una mayor pobreza energética que los hombres, y un peor impacto de la pobreza energética también en la ciudad, en su salud mental en comparación con sus contrapartes masculinas. Y también se encontró que la correlación entre la pobreza energética y la seguridad alimentaria es grande. Estos diferentes factores e indicadores, junto con el acceso a los espacios verdes, las ciudades pueden tener una sinergia que logre atender mejor con soluciones basadas en naturaleza, que ayuden a reducir la presión energética al ofrecer espacios de enfriamiento durante las olas de calor, o utilizando jardines comunitarios como los de la Ciudad de México, los huertos que presentaba Michelle también, para atender los bajos niveles de nutrición entre los diferentes lugares y espacios de la ciudad. Estos mapas más amplios de los indicadores socioeconómicos me parece una forma esencial de garantizar que la inversión en las soluciones naturales realmente busque atender las áreas más vulnerables de la ciudad. Siguiente. Y la evaluación participativa es otra buena práctica que se destaca aquí. Encontrar maneras creativas de integrar a aquellas personas que realmente reflejan a las personas que utilizarán estas soluciones, o que se beneficiarán o podrían beneficiarse de ellas. Una organización que se conoce como Despacio, basada en Bogotá, ofrece una metodología muy innovadora para realizar estas evaluaciones participativas mediante el uso de los planeadores urbanos, quienes dan acompañamiento a los individuos con algunas discapacidades físicas o cognitivas que pasan del punto A al punto B, usando los servicios de transporte público en la ciudad, y en el camino van conversando sobre sus valores, experiencias, etcétera. Y mientras que este enfoque es uno más bien cualitativo, sí proporciona una información, un cuerpo de información muy nutrido que se puede usar para diseñar espacios y procesos en la ciudad. Esta metodología se ha aplicado en Bogotá, Medellín, Santiago y Curitiba. Y estoy hablando aquí de sistemas de transporte, pero los principios detrás de esta metodología se pueden utilizar para comprender las barreras, y no únicamente las barreras, sino también el uso de soluciones basadas en la naturaleza mismas, mediante el mapeo de las experiencias hacia los usuarios. Así que en la siguiente diapositiva, aquí podemos ver un ejemplo de cómo es que tal metodología puede utilizarse considerando, por ejemplo, un individuo con autismo. Esta persona quizá necesita un espacio tranquilo y por lo tanto se va a beneficiar de, de un jardín comunitario natural. Y el ruido, por ejemplo, es algo que no tomamos en cuenta siempre de entrada, y es por eso que esta metodología es de gran relevancia. Y por último, y para concluir muy rápidamente, yo siempre recomiendo buscar pasar de un proceso inclusivo y participativo, que es más bien basado en consultas y específico a ciertos proyectos, a un enfoque de cambio institucional y de gobernanza para mejorar los sistemas de presupuestos y de toma de decisiones, lo cual incluye invertir en la participación equitativa de las comunidades más vulnerables y más afectadas dentro de la toma de decisiones, pero también crear más capacidad dentro del personal de los gobiernos de las ciudades, de aquellas personas, aquellos trabajadores involucrados en la toma de decisiones, de manera que todos juntos puedan definir los presupuestos, lo cual considero que es una estrategia esencial para poder lograr mitigar el impacto potencial de esta gentrificación verde que se ha mencionado anteriormente. Bueno, con esto solo quiero mencionar que Montreal es una ciudad con las mejores prácticas, que ha establecido un comité asesor universal de acceso, a quien se consulta de manera frecuente para el diseño
de sus espacios públicos y su red de transporte, lo cual ha ayudado a comprender las necesidades de los usuarios y sus comportamientos, sobre todo de aquellas personas que presentan diferentes discapacidades y que son muy vulnerables al cambio climático. Un enfoque de esta índole es muy importante para el cambio sistémico a lo cual estamos intentando llegar. Esas son mis recomendaciones clave. Muchas gracias, Lisa. Gracias por estos ejemplos tan concretos. Por supuesto que hay muchas preguntas. No tenemos el tiempo para responderlas en vivo, desafortunadamente, pero mis colegas han estado respondiendo por escrito y quisiera pedirles a Margot, a Esteban, a Elsa también. Bueno, que quería agradecerles porque han estado ayudándonos con responder a las preguntas. Ha habido algunas preguntas interesantes. Bueno, solo quiero mencionar una. ¿Está bien, Pierre, hacer esta pregunta? Bueno, no sé si voy a poderla responder, pero sí, con mucho gusto. Es que pensé que sería interesante, sobre todo porque Pierre, a cargo del informe, hubo ahí algunas preguntas sobre las condiciones climáticas y ambientales. ¿Qué se hace con ese contexto? ¿Cómo atenderlo y abordarlo? Lo cual es muy interesante porque hay áreas que anteriormente no eran todo lo áridas o con condiciones tan climáticas tan extremas que quizá sería buena idea dar una restauración de estas áreas. Así que en este contexto, Pierre, cuéntanos cómo lograr un buen umbral de infraestructura verde. Yo diría que aquí dos cosas. La observación sistemática busca instalar sistemas de monitoreo climático en todo el mundo. Lo cual creo que está disponible ahora a gobiernos, sobre todo de los países en vías de desarrollo, para crear conjunto de datos sobre la frecuencia de precipitación, diferentes cuestiones de degradación de la tierra, etcétera, lo cual considero que ofrecerá muchos datos desde lo cual será una base para la toma de decisiones. Y mi propia experiencia en Nairobi, conforme diferentes partes del país se fueron volviendo más y más secas, el uso de las especies nativas fue muy importante, ya que se adaptan a climas muy áridos, pero también con grandes precipitaciones. Así que mantener la naturaleza en el lugar que le corresponde sería un consejo importante. Así podemos llevarla de vuelta a las ciudades. Perdón, estaba en silencio. Muchas gracias por la respuesta, Pierre, y gracias a todos ustedes, a nuestros presentadores, por supuesto, John, Rob, José Alberto, Michelle, Luisa, gracias por su tiempo. Ha sido a nuestro hermoso público que han estado participando y a todos los que han organizado este webinar. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego. Thank you, everyone. Bye-bye. Thank you. Thank you.